Vamos a comenzar porque hoy hay bastante material. Y nos aventuramos a un nuevo discurso del Evangelio de Mateo, el discurso eclesiástico. Nos va a hablar de la iglesia y nos va a parecer figuras muy interesantes que nos sirven muchísimo para un poco revelar ese misterio escondido, encarnado en la iglesia que tiene su fundación divina, porque es fundada por Cristo, y también humana, porque cada uno de nosotros hacemos parte. Entonces, cuando decimos en esa profesión de fe, una santa, católica y apostólica, una porque tiene una raíz, un fundador, una cabeza, que es Pedro, y lo vamos a ver hoy. Santa, porque su fundador es santo, aunque nosotros todos seamos pecadores, pero estamos ahí, Dios nos colocó, como le he dicho en algunas ocasiones, no por inteligencia, porque seamos muy listos los sacerdotes, los curas, no, sino por pura misericordia de Dios, por puro amor, igual como nos va escogiendo y nos va llamando a cada uno de nosotros. El Señor, con infinita paciencia, va moldeando nuestra vida, lo vemos en los apóstoles, va moldeando el carácter de cada uno de ellos. Todos quisiéramos tener la paciencia de Jesús, aunque vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que a veces perdiera la paciencia, ¿no? Con estos que son cabezadura y que todavía no entienden ese misterio que Él les está revelando en realidad. Bueno, pues vamos a tomar, a sacar nuestras Biblias, vamos a ubicarnos en el capítulo 14. El discurso eclesiológico comienza desde el 1353, capítulo 1353 al 18. Como siempre hemos dicho, antes del discurso, o sea, el mensaje central de Jesucristo, primero va una narración. Y esa sección narrativa va de el 1354, un poquito antes del 14, hasta el capítulo 17. Y todo el capítulo 18 obedece al discurso sobre la iglesia que nos transmite San Mateo. 1353, 1353, sí, de Mateo. Entonces nos dice, cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de allí. Un día se fue a su pueblo y nosotros pensamos una vez en Cafarnaúm, ¿cierto? Pero no es el pueblo de Jesús. Él pernotaba allí, porque ¿quién vivía en Cafarnaúm? Pedro, ¿no? Pero aquí va a ser más específico a qué pueblo es el que fue Jesús. Dice, un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban, ¿de dónde le viene esta sabiduría y de dónde estos milagros? Y entonces, no sé por qué se me salta automáticamente todo esto. No es este el hijo del carpintero, entonces vamos a buscar el sitio porque es muy interesante. Aquí Mateo no nos dice exactamente cuál es su pueblo, si se está refiriendo a Cafarnaúm o se está refiriendo a otro pueblo. Entonces, para poder ubicar el pueblo de en el que está ubicado con sus discípulos, tenemos que ir a Marcos 6, 1 al 4. Marcos 6. Dice, al irse Jesús de allí volvió a su tierra, dice lo mismo, en su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente escuchaba con estupor. Se preguntaban de dónde le viene todo esto y qué pensar
de la sabiduría que ha recibido con estos milagros que están desde su padre. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Timón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Entonces, ¿a qué pueblo está haciendo referencia? ¿Ah? Exactamente. Entonces, está aquí. Entonces, fue de Cafarnaúm, está aquí. Madre mía. Cafarnaúm, que está aquí, ¿verdad? Fue a Nazaret. O sea, se ve que es un largo recorrido. O sea, va a la tierra de sus paisanos, aquellos que lo vieron crecer, que lo conocieron. Sin embargo, piense en algo importante de lo que nos decía, eh, vamos a hacer lo siguiente, si no vamos a tener siempre el problema con, te salta vamos a dejarlo así. Listo, alcanzan a ver, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que en Marcos 6 dice el hijo de María y sus hermanos son. ¿Sí? Y uno que puede notar aquí, que no era tan importante para Marcos mencionar el padre. Pero aquí, como está hablando para los judíos, sí que lo es. Porque para un judío es muy importante el padre. Un hijo que no tiene padre es, como se dice, un bastardo, ¿no? Entonces, Mateo toma de Marcos esa información, lee y recapitula y ubica ahí en la historia a José. A José. No quiere dejar a Jesús sin padre. ¿Sí? Luego dice, un profeta es despreciado en su pueblo. Está dando a conocer que es muy difícil y eso uno lo puede experimentar como sacerdote. Yo lo he experimentado. A ver, el año pasado yo estuve en mi tierra. Después de 3 años que salí de allí, 3 años. Cuando regresé, precisamente fui a mi pueblo, al lugar que me vio nacer y crecer, ¿no? Y celebré allí una misa. Y curiosamente, ese fue el pasaje del Evangelio de ese día. Dije, bueno, y claro, tuve que leerlo, ¿no? Y explicarle, mira, es un profeta. Y alguien sí al final dijo, oye, pero qué, qué coincidencia, ¿no? Que el pasaje del Evangelio precisamente habla de esto, ¿no? Y muchas veces no sucede. Y, claro, es el lugar donde también lo conocen a uno más, ¿no? Y a lo mejor, bueno, no es en el caso de Jesús, pero humanamente, como ser humano, uno puede haberse equivocado de joven muchas veces, ¿no? Y entonces pudo haber sido la oveja negra de la familia, quizás, no estoy diciendo que yo lo sé. Pero, claro, toda esta historia, y de pronto llega un personaje que ha estado fuera mucho tiempo, ¿no? Yo salí de allí, de mi pueblo, por lo menos desde unos 22 años, ¿no? Salí de allí, desde que terminé el colegio, luego me fui para Bogotá, luego, bueno, iba de vez en cuando allí a visitar a mis padres y luego me regresaba a la comunidad religiosa. Entonces, uno siente que, claro, por más cosas bonitas que uno diga, la gente siempre hay como un prejuicio, ¿cierto? Del discurso que uno pueda elaborar. Bueno, aquí hay otra cosa interesante. Y dice que nos habla de hermanos, ¿no? Claro, nos dice aquí.
Si acaso no están con nosotros, fijémonos, eso está. eh, en el 55, leámoslo, sí. 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Sí? Entonces Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María, y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Entonces aquí ya nos mete a cuatro hermanos, ¿no? Santiago, José, Simón y Judas. Sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? Y uno tomando la Biblia en griego, aparece una palabrita para designar hermanos en griego, lo vamos a borrar. En griego la palabra hermano es adelphos. Y esa palabra tiene diferentes significados. No solamente es el significado de hermano, hermano de sangre, que significa el mismo vientre, sino que hace relación a otro grupo de personas. El término es pero vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Déjame compartir aquí. Vamos a compartir. Yo me busqué por internet un diccionario. Y aquí tenemos la primera. Es Adelfos. Adelfos. Ah, pues, Alfa, delta, epsilon, lambda, phi, omicron y sí, sí. Y sigma es esta. Y tilde, creo que sí. Ahí está. Ese es el término para hermano en griego. Adelphos, ¿cierto? Y ahí en español nos dice que por un lado es hermano, hermano de padre y madre. Eso es uno de los significados que tiene. Luego nos dice que también significa compañero. Y nos pone algunos ejemplos. He sido un hermano para los compañero. Tiene un tercer significado, miembro de un mismo pueblo, paisano. Miembro de una misma tribu, miembro de la misma asociación o colegio. Cuarto, también sirve para sobrino. Un amigo íntimo, también se le dice hermano. De los miembros de las comunidades religiosas, hermanos. O sea, es muy genérico el adelphos que aparece ahí en griego. Por lo cual no podemos dar por hecho de que sean hermanos de sangre. Además, como sabemos que no lo son. Porque al menos dos de los que aparecen ahí ya tienen mamá. Y vamos a buscarle la mamá a dos de ellos. Entonces, en el mismo Mateo, busquemos el 27, 55, 56.
55, ¿no? Y esto ya es en el momento en el camino de la cruz. Después de la muerte de Jesús, en el 54 dice, 53, estas salieron de la sepultura de Jesús. También eso es después de la muerte de Jesús. También estaban allí observándolo todo. Algunas mujeres que de Galilea habían seguido a Jesús para servir. Entre ellas estaba María Magdalena, María Madre de Santiago y de José. Entonces aquí nos aparece el famoso Santiago y José. Lo que nos deja ver es que pueden ser, como son del mismo pueblo, posiblemente eran primos. Se está refiriendo a los primos. O sea, el pueblo dice, si nosotros conocemos a sus primos, a sus padres, que es el carpintero, ¿no? A su madre y a sus paisanos. Entonces, ¿de qué se las viene a dar? ¿No? Prácticamente es lo que les está diciendo, le está diciendo el pueblo a Jesús. Bueno, seguimos. Bueno, en el capítulo 14 comienza con Juan el Bautista. Y nos va a hablar de la muerte de Juan el Bautista. Hay ustedes tienen ahí en su mapa, una región que se llama Maqueronte. Resulta que hay un historiador, ahí está, Maqueronte, queda aquí en el Mar Muerto, es el Mar Muerto, ¿recuerdan? Entonces aquí en Maqueronte nos dice, no aparece en la Biblia el lugar de la muerte de Juan el Bautista, pero hay un historiador, les invito a que investiguen un poco, llamado Flavio Josefo, que fue el historiador romano de esta época, y los romanos llevaban actas, iban escribiendo pues, una bitácora de la historia, y habla de que en ese lugar, en Maqueronte, fue la discusión de Juan el Bautista. A diferencia de otro relato, del relato de Marcos, Marcos muestra como a un rey mucho más, ¿cómo decirlo?, como más humano, como más consciente de su pecado, al rey Herodes me refiero, como débil. Aquí en Mateo nos presenta un rey Herodes con un temperamento mucho más fuerte, más decidido, más frío en sus decisiones. Bueno, seguimos. Seguimos en el monte Judas, comparece Pilato. 13. Sí. 14. 13, busquemos, ¿no? Sí. ¿Ya lo tienen? Veámoslo, por favor. Jesús, al enterarse de lo sucedido, se retiró de allí en una barca o lugar tranquilo para estar a solas. La gente se dio cuenta y lo siguió a pie desde el pueblo. Cuando Jesús desembarcó y vio al general gentío, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que caían. Al anochecer, sus discípulos se acercaron a decirle: el lugar está deshabitado y es tarde. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denle ustedes mismos de comer. Le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganlo. Y después de mandar que la gente sentara en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, se los dio a los discípulos y esto a la gente. Comieron todos
a hartarse, y con lo que sobró llenaron 12 canastas. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, muy bien. Entonces aparece aquí un milagro que tiene connotaciones eucarísticas. Hay una acción de gracias, ¿no? Hay toda una liturgia para poder hacer entrega de los panes. Y el lugar, por la tradición, donde se ha ubicado la multiplicación de los panes es Tacna, que queda por acá, en el mapa. Esto es el mar de Galilea. Tienen ahí en el mar de Galilea. Aquí está Cafarnaúm, mucho más bajito en esta curva está Tabja, lugar de la multiplicación de los panes y de los peces. La multiplicación de los panes nos recuerda también a otro milagro que hizo un gran hombre de Dios en el Antiguo Testamento, a Eliseo. Eso aparece en Segunda de Reyes 4:42. La pueden anotar y luego la revisan. Y ahí ven que también ocurrió un milagro muy parecido. Eliseo pide a Dios y también tiene una multiplicación muy parecida a la de Jesús. Recuerden que siempre Mateo nos está mostrando, ¿no? Del Antiguo Testamento a los grandes héroes y reescribe esa historia con Jesucristo. Miren, esto es algo bonito. Allí está la iglesia en este lugar, decía la iglesia de la multiplicación de los panes, en Tana. Es una iglesia muy, muy bonita. ¿Y qué es lo interesante de aquí? A ver si ustedes alcanzan a ver. Ven el altar y bajo el altar hay un mosaico. Que es este mismo. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Contemos, nos decían que el milagro eran de 5 panes y 2 peces. Y entonces el quinto pan, ¿dónde está? El quinto pan es el que el sacerdote saca todos los días y consagra en el altar. Qué bonito, ¿no? Es un sentido muy profundo, muy teológico. Y esta conciencia, porque este mosaico es del siglo IV, ya la había en los cristianos, la Eucaristía. De cómo la Eucaristía fue evolucionando hasta llegar hasta nuestros días. Entonces, cuando vayan a Tierra Santa, tienen que pasar por ahí y hacerle una buena foto al frente del altar, ¿no? Es un lugar bonito, precioso para visitar. Bueno, a ver. Luego seguimos. Jesús en el 22, 14:22. Dice, inmediatamente Jesús después obligó a sus discípulos a que embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar se asustaron y exclamaron: un fantasma. Y esto del fantasma tiene un significado también teológico. Recordemos que esto es un relato post-pascual. ¿Sí? Dijimos que más o menos empieza o aparece, ¿no? El libro de Mateo por ahí en el 80-85, ¿no? Después de Cristo. Y entonces, claro, ellos ya tienen una experiencia de la resurrección, una experiencia de la resurrección. Pero hay personas que no tuvieron ese contacto con Jesús resucitado. Entonces van a decir, es un fantasma, ¿no? Y va a quedar como esa imagen del fantasma. Entonces, cuando vemos en algunos milagros de Jesús que resucita, bueno, después de la resurrección lo vamos a ver aquí también, él come. Un fantasma no puede comer, ¿no?
interroga a las personas, está con él, permanece, le dice, por ejemplo, a este, al que mete el dedo en la llaga, ¿cómo se llama? Tomás, oye, mete el dedo en la llaga, a ver si es verdad que estoy impactado. Prácticamente le está diciendo así, ¿no? Entonces, les está quitando la idea a esta comunidad, de cierta manera, Mateo, de que Jesús es real. Resucitó verdaderamente y está dentro de nosotros, que ha quedado dentro de nosotros. Entonces, por la palabra fantasma, aparece ahí. La barca, bueno, esta es una representación, estamos hablando de la iglesia muy eclesiástica, muy eclesiástica. La barca representa la iglesia, ¿m? La iglesia. Y la iglesia parece que se ha zarandeado toda su vida, ¿no? Está sobre las olas, porque está sobre el mundo y sus problemas, la cantidad de situaciones que la amenazan. Y entonces, claro, chocan las olas. Y chocan las olas. Aquí estamos en el mar de Galilea. ¿Se acuerda que yo les dije por qué chocaban las olas? Las corrientes de aire fría que vienen de la montaña con las corrientes de aire caliente, ¿no? Producen como un remolino. Entonces, hay una agitación en el agua, ¿no? Producen unas olas que incluso en el año 2005 llegaron como a 3 metros de alto. ¿Mm? Mm, Pedro representa la cabeza de la iglesia. Por eso es el que se aventura. Y le pide a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Qué significa caminar sobre las aguas? Significa caminar en fe, caminar sobre lo sobrenatural de Dios. La fe es la que nos ayuda a caminar en esas cosas donde la razón no llega, ni las lógicas humanas, ¿no? Hay que dejar que Dios sea Dios, que Dios en su inmensa grandeza eh, tenga el protagonismo de nuestra historia. A veces nos sucede también que queremos todo racionalizar, ¿no? Todo entenderlo. Y no es posible. Hay cosas, nos iremos de este mundo sin entender muchísimas cosas, incluso de lo que nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Pero en Dios está el control de esa barca. Dios tiene el control. ¿No? Y aparece caminando sobre las aguas en fe. Pero llega un momento en que se hunde. Y uno dice, un pescador, ¿no? Vamos a ver, Pedro es un pescador. O sea, él sabe de mareas y sabe del mar y sabe de pesca, ¿no? Y ese mar de Galilea lo había hecho quién sabe cuántas embarcaciones, tantos viajes ahí por la pesca. Y sin embargo, tiene algo curioso, que no lucha con las aguas. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pide ayuda a Cristo. Aquí no nos dice que luchó yendo hacia el barco, no. Y esa sí es la vida, ¿no? En las circunstancias difíciles, cuando nos hundimos, en vez de ser esquivos a la gracia, lo que tenemos es que acercarnos a ti y pedirle tu ayuda, lanzarle la mano en este para que Él nos levante y nos vuelva a embarcar en esa barca que es la iglesia. Bueno, en el mismo Mateo 15, ya llegamos a Mateo 15, nos aparece los mandatos de Dios y enseñanzas de hombre. Y entonces aquí va a haber como ese rifirrafe entre que siempre aparece en todos los discursos, un pedacito le destina a Mateo para los enfrentamientos entre Jesús y los fariseos generalmente, ¿no? Que eran los que más le ponían problemas a él. Y entonces dice aquí que unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén, se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer.
Y ya dijimos que aquí parece ser que los discípulos iban directamente a la mesa. Eran pescadores, gente hasta con malos modales, ¿verdad? Que fue formando Jesús. Claro, estos veían la comida en la mesa y se lanzaban de una vez sin cumplir ritos ni nada, ¿no? Entonces, aquí los fariseos no, son muy de la ley, muy de la norma y ven esta situación y toman, agarran la cabeza con la mano diciendo, pero ¿cómo es esta salvajada? ¿Qué ocurre aquí? Y Jesús, de cierta manera, los va a llevar, bueno, no de cierta manera, que los lleva hacia la ley y les muestra que ellos son hipócritas. Porque eso que anuncian y eso que predican sobre la ley, en el fondo no lo viven. Y aquí les recuerda un mandato, honrar a padre y madre. ¿Y ellos qué hacían? Que una parte de sus ganancias, decían que sí, las reservaban al templo, o sea, para ellos mismos. Pero al ser reservadas para el templo, entonces ya se quitaban esa obligación de ayudar a sus padres, quebrando así un mandamiento principal, que es honrar a padre y madre. Y entonces dicen él trae aquí a colación una sentencia de Isaías 29:13 y el Salmo 78:36. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Y en el fondo también nos está diciendo a todos nosotros que podemos saber mucho de la ley, podemos saber mucho de la escritura, pero si no vivimos esto mismo, pues al igual que los fariseos, podemos caer también en la hipocresía. Bueno, luego viene otra disputa con respecto, dice luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo, Jesús les dice, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace puro a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. La palabra aquí, entiendo, lo que entra por la boca, no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Poco después los discípulos se acercaron y le preguntaron, o sea, los discípulos esto no lo entendían, ¿no? Y entonces él tuvo que volver a repetir eh, la parábola y les dice, le dice Pedro, ¿no? Explícanos, Señor, la sentencia. Jesús le respondió, también ustedes están todavía cerrados, no comprende que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basurado. En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón y esto es lo que hace impura a la persona. O sea que el rito como tal, lavarse las manos, el ir muy perfumaditos a la misa, eso no nos salva, nos salva las acciones concretas, lo que les están diciendo, ¿no? Y en el corazón, claro, corazón al igual que lo veíamos en el término hermano, tiene muchas definiciones, ¿no? La Biblia, ¿no? Es sede de los sentimientos, significa memoria también, corazón, y es ahí donde tenemos que estar vigilantes, nos dice Cristo, ¿no? Porque ahí mismo también tienen resentimientos, dolor, trauma, situaciones que luego se convierten, si no lo sabemos manejar, en vicios, pecados, y aquí no lo dice, asesinatos, adulterios, inmoralidad, robo, mentira, chisme. Es decir, hay que vigilar, estar constantemente vigilando el corazón, es decir, nuestra conciencia. Bueno, aquí aparece algo importante en el 14:21. Yo los invito a que nos acordemos de una escena que vimos en el discurso misionero, donde Jesús le decía aquí en el Evangelio de Mateo a los discípulos que solo fueran a los pueblos de ¿dónde? De los judíos de Galilea, ¿no? Que solo fueran a los pueblos, no vayan a los pueblos paganos, ¿no? Era una de las recomendaciones.
que les hacía Jesús. Pero aquí vemos cómo Jesús empieza a cambiar de mentalidad. En el fondo es un juego que está realizando Mateo con esa comunidad a la que está escribiendo. ¿Qué ocurre? Eran judíos, les costaba mucho dar ese paso. Entonces, lo que ellos en el fondo quieren hacer, esa comunidad, es que ellos comprendan que Jesús también tuvo que tuvo que pasar a esa otra orilla. Leamos la historia porque además es muy bonita. 14:21. Ah, no, 15:21, sí. 15:21. Susana, la can. No, sobre las aguas, enseguida de ¿qué? Y bueno, Jesús sana la hija de ninguna parte. Dice, Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón lo tienen ahí en el mapa, ¿cierto? Tierra pagana, al norte occidental, el occidente, al lado del mar de Mediterráneo, ¿sí? Una mujer cananea. El cananeo, ya dijimos que era como decir pagano, no tenía nada que ver con el pueblo de Israel y eran despreciados por los judíos que llegaban de ese territorio. Dice que una mujer cananea que llegaba a ese territorio empezó a gritar, Señor, hijo de David. Se dice hijo de David, perdón. Cuando alguien quería pedir un favor importante, era un halago, ¿no? Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó la palabra. Parece grosero Jesús, ¿no? Qué indiferencia. Pero en el fondo es como la comunidad, como el rechazo que había de la comunidad, de los paganos, ¿no? Se acercaron y le dijeron, atienden a los apóstoles intercediendo aquí, ¿no? Y dicen, atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros, pero no había ahí nada bueno. Era que ya los tenía cansados de tanto grito y tanta molestia, que ellos, por favor, deshazte de ella prácticamente, se lo está diciendo, ¿no? Jesús contestó, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vuelve a repetir. Dice, pero la mujer se acercó a Jesús, puesta de rodillas, decía, Señor, ayúdame. Jesús le dijo, no se puede echar a los perros el pan de los hijos, a los cananeos. De ahí viene cana, ¿no? La palabra cana, perros. La mujer contestó, es verdad, Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus camas. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana tu hija. Jesús cambió de mentalidad. Y si Jesús cambió de mentalidad, ¿quién soy yo dentro de la comunidad judía para no aceptar a mi hermano que viene de afuera? ¿Quién soy yo? Si Jesús lo hizo, ¿cómo yo me voy a quedar atrás? ¿No? En el mismo Mateo, en el Mateo 15, el 15-29, nos aparece una segunda multiplicación, pero oído, una primera multiplicación, recuerdan los 5 panes, fue en territorio de los judíos. Y ahora nos aparece una segunda multiplicación en territorio pagano. Oído a esto, Jesús, a ver, aquí, arriba en el me voy a volver un poquito antes, 21. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón, ¿no? Donde está la mujer cananea. Y luego saltó el 29. De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro
se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. O sea que ya no hubo problema con Jesús. Ya se le aceptó que también el evangelio, su predicación, su reino, era para todos. O sea, tiene un sentido universal. La palabra de Dios tiene un sentido universal. Entonces los sana a los enfermos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente. Les hace 3 días que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas porque temo que se desmayen en el camino. Siento compasión. Sus discípulos le respondieron: estamos en un desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan para alimentar a tanta gente? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? La misma pregunta. Ya habían 5 panes. ¿Y aquí habían cuántos? 7. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que los paganos son mucho más generosos que los mismos judíos, que hay mucho más generosidad. Eso en diferentes escenas, ¿no? Lo vamos a ver cuando Jesús va a hablar, por ejemplo, de la misericordia, pone en su parábola a un samaritano que ayuda a ese hombre golpeado. ¿Se acuerdan del buen samaritano de la historia? Ese hombre que lo robaron, lo golpearon, lo dejaron en el camino medio muerto, pasaron al sacerdote judío, pasó todo el mundo y nadie lo determinó hasta que llegó un samaritano y lo ayudó. Siempre estamos dando otra cara. O sea, desen la oportunidad. En el fondo eso, ¿no? Desen la oportunidad de conocer al extranjero. No hagan juicios a priori sobre él, sino que hay una belleza en su corazón, una generosidad. Y entonces pone 2 panecitos más. ¿Sí? Dice 7 tenían. O sea, fueron mucho más generosos, mucho más davidosos para que ocurriera el milagro. Y más pescadito, ¿eh? Sí. Bueno, todos comieron hasta saciar y llenaron 7 cestos con pedazos que sobraron. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esto sin contar mujeres y niños, nos choca, o le choca ahora a nuestra sociedad, ¿no? Lo que pasa es que no, para esa cultura, las mujeres y los niños no tenían mucha respuesta. Es muy triste, pues, pero es la sociedad de ese tiempo, ¿no? Aunque todavía también piensen que existe machismo en muchos lugares del mundo. Las mujeres y los niños, había una oración judía que hacían cada mañana los hombres, y ahí decía: gracias a Dios no soy mujer. Gracias a Dios porque no me hiciste mujer. Hasta ahí. Bueno, pero es un proceso, ¿no? Por favor, no te enojes conmigo. Es un proceso. Ahora no es así. Dice que está en el servicio militar, están en Israel, ¿no? Las mujeres prestan también su servicio militar. Ha cambiado. Son tiempos. Bueno, sociedades desde nuestro punto de vista es difícil explicar. Bueno, entonces, muy generosos, pero 4,000 hombres, el número 4 significa los puntos cardinales. Miren, esta foto, esta mañana hablé con el superior de Colombia. Le dije: por favor, tómele una foto al cuadro que hay en la residencia. La hizo un misionero, este cuadro lo hizo un misionero idéntico de nuestra comunidad. Es un pintor. ¿Lo ven? Y es la Eucaristía, el alimento de Cristo a todas las culturas del mundo. Mire qué bonito, ¿no? Se llama Francisco, misionero. Es un artista. Así. Allí pasó por Colombia y dejó unos cuadros preciosísimos, preciosísimos. Pero este me gustaba mucho. Entonces le dije: hoy, por favor, una fotito. Hoy quiero mostrarle este cuadro, ¿no? Cómo Cristo es alimento. O sea,
en los 4 puntos cardinales. El 1000, 4 significa eso, y el 1000 significa plenitud. O sea que todos son saciados y sobran. Cuando recibimos a Cristo, realmente nos llenamos de vida espiritual, ¿no? No sentimos hambre. Es el alimento que nos ayuda a caminar en la santidad. Y ambos relatos, tanto el de los 5 panes, como el de los 7 acá, las 2 multiplicaciones que vemos aquí en Mateo, tiene una simbología muy, muy eucarística. Nos están llevando a ese misterio de la Eucaristía. Bueno, seguimos. Bueno, porque además tenemos la Sí. Bueno, se los voy a dejar en el grupo para que lo tengan, la fotito, ¿verdad? Bien, Mateo 16. No sé, Mateo. Pero antes, el 15, 21, Jesús anuncia su pasión. Aquí ya se pone un poquito más serio, ¿eh? Y dice, a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén. O sea, se está haciendo, ¿cómo se dice? El prontuario de lo que va a ocurrir. ¿Sí? Les dice, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo van a entregar, lo van a hacer sufrir, repitiéndose a mismo, tercera persona. Pedro lo llevó aparte, y aquí es interesante. La fe de Pedro. Pedro lo llevó aparte. ¿Dónde? El 13. 16. No, perdón. Yo, espera, me fui muy adelante. Muy adelante. Sí. A ver, los fariseos piden una señal. Eso, es que me faltó poner aquí los numeritos. Pues eso, por eso me pongo. Eso ya lo vimos, que los fariseos piden una señal. Jesús le da la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿Recuerdan a Jonás? 3 días estuvo Jonás en el vientre de la ballena. 3 días estará Cristo en el vientre de la tierra. Esa es la señal de Jonás. Luego les dice, el mismo Mateo de 16, desconfían de la levadura de los fariseos. Entonces, ¿qué se les viene a la cabeza a los? ¿Recuerdan? Oiga, no trajimos pan, no trajimos marraqueta y tenemos chorizo, pero sin eso no se puede hacer nada, ¿no? Entonces Jesús lo reprende y dice, no estoy hablando de eso, pero aprovecha y da una bonita lección. ¿Acaso a ustedes les ha hecho falta algo? ¿No? Pues dicen, nada, Señor, en la multiplicación, les recuerdo la multiplicación de los panes, las 2, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda les hizo falta algo, nada, Señor. Bueno, también nos lo dice a nosotros, ¿no? Nada nos puede faltar. Si estamos con Cristo, Él suple nuestras necesidades. Bueno, luego ahora sí, la fe de Pedro. Eso sí lo vamos a leer porque aquí es precisamente donde nace nuestra iglesia. 13, ese es en el 13, Mateo 15, 13. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Ubiquen Cesarea de Filipo ahí en su mapa, si lo tienen. Y si no lo tienen, ya les voy a decir dónde está. Creo que Cesarea de Filipo, aquí lo tienen. Cristo. Ahí. Ahí es donde Jesús le da a conocer esa palabra de la fundación de la iglesia. A ver, vamos a ver. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos. Según el parecer de la gente, o sea, Jesús hace una encuesta. Entonces, esto de las encuestas no es tan novedoso como nosotros creemos, era muy antiguo. Ya Jesús lo empezaba a hacer, ¿no? A ver, ¿qué dice la gente? ¿No? Opiniones por ahí. Opiniones. ¿Qué dice la gente de mí, no?
Respondieron, unos dicen que eres cuando, otros que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Parece que nadie respondió. Entonces Pedro toma la palabra, así como era. Y dice, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación directa de Dios. Y ahora yo te digo, y esto es importante, tú eres Pedro. ¿Cómo te llamaba antes? Cuando Dios, en el Antiguo Testamento vemos también, ¿no? Jacob, luego se llamó Israel, ¿no? Cuando Dios da una misión, le cambia el nombre. Es decir, una misión importantísima. Y aquí le está diciendo Pedro. Simón cambia a Pedro. ¿Y Pedro qué? O sea, dice aquí, piedra. Y sobre esta piedra, o sea, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que haces en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, pero fijémonos lo que dice. Te daré las llaves del reino, el reino de los cielos. Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. O sea, le está dando una autoridad. Prácticamente lo está nombrando su vicario. O sea, el continuador de su obra, al darle la llave y el poder de atar y desatar, el poder de perdonar también, de retener los pecados. Eso significa atar y desatar. Dice, y los poderes de la muerte, pero esta traducción no me gusta, es las puertas del Hades. En realidad, no sé si tienen ahí la palabra Hades. ¿Ah? ¿Del infierno? Bueno, entonces eso te parece más a lo que te iba a decir. Y las puertas del infierno no podrán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Aunque se tambalee mucho, como es una fundación de Cristo mismo, no podrá ser destruida. Me viene a la cabeza cuando Napoleón Bonaparte, 1809, cuando secuestró al Papa Pío VII, lo secuestró y le dijo, si yo quiero, destruyo la iglesia. Llegó con esa prepotencia ante el Papa, ¿no? Y el Papa le dijo, dicen que se le rió en la cara. Y dijo, pero si ni siquiera nosotros hemos podido destruirla, ¿qué se espera de usted? Entonces, bueno, en eso hay que dar gracias a Dios, ¿no? Porque con los malos administradores que somos, ya hubiéramos acabado con todo. Y ahí es donde se ve la acción del Espíritu Santo. Respalda la iglesia, ¿no? Bueno, perdón, estaba un poco mal de la garganta. Bueno, las puertas del Hades puedan contra ella. ¿Por qué le dice las puertas del Hades? ¿Dónde estaban? ¿En qué lugar? En Cesarea de Filipo. Eso es tierra pagana. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ubicarnos por allá. ¿Qué hay en Cesarea de Filipo? Bueno, esto era el Cesarea de Filipo. Existe esta cueva todavía hasta nuestros días. Y resulta que era conocida como la puerta del inframundo, porque allí se daba adoración al dios Pan, se llama así, el dios de sus pueblos paganos, también conocido como el demonio del mediodía, ¿no?
Ya que cuando una persona hacía fiesta era porque lo dominaba el demonio del mediodía, o sea, el dios Pan, que no había que despertarlo, enfurecía al dios Pan. Entonces, si ven a su marido haciendo la fiesta, no lo vayan a despertar. ¿Y quién era el dios Pan? Vamos a ver, yo lo tengo por aquí. Este señor, y le dicen Pan, dios Pan, porque tocaba esa flauta, que es flauta de pan, se llama así. ¿Ven? Entonces tenía cuernos, era como una especie de entre cabro y hombre, ¿sí? Y era terrible, por eso de ahí viene la palabra pánico, pan de pánico, es un dios griego, la etimología de pánico es griega. Y entonces en ese lugar era donde iban los muertos, creían ellos que por esa puerta atravesaban las puertas del infierno. Entonces lo que está diciendo Cristo, como están ahí cerquita, ni siquiera las puertas del infierno podrán destruirlo. Bueno, después de que Jesús le echó flores, perdón, Jesús no, Pedro, después de que Pedro le echó flores a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, nuevamente Jesús empieza a revelar el plan divino de salvación, ¿no? La pasión, muerte y resurrección. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con Pedro? Que a veces habla de más. ¿Cierto? Dice, a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Dice Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Pedrito, Dios no lo permite. Curioso, ¿no? La psicología de Pedro. Ahí se ve en esa serie mucho la serie de María Magdalena, ¿no? Se ve mucho la psicología de Pedro. Lo iban a hacer sufrir mucho y dice Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo repita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Ve una tentación. Ve una tentación que ya la vimos en el desierto, por boca del mismo Pedro, ¿no? Pero fíjense qué curioso lo que le dice. Ponte atrás. Y entonces, en el fondo le está diciendo a Pedro, recobra tu condición de discípulo, porque ¿quién es el que va atrás? El discípulo. El maestro tiene que ir adelante. Es el discípulo el que sigue. Entonces él se está poniendo en el lugar del maestro. Por eso dice estas cosas. Nos ocurre a nosotros, ¿cierto? Hacemos planes, proyectos, programas, no contamos con Dios, nos estamos poniendo adelante. Entonces Jesús dice, tu lugar es atrás. Por humildad uno tiene que decir que es atrás donde tengo que estar. Bueno, recobra tu condición de discípulo. Aquí en el capítulo, ahora sí nos vamos, no nos quedó nada por ahí, sí, el 17. La transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto a la vista de ellos. Su aspecto cambió completamente, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Moisés, pues es el más importante de la ley. Dios le concedió las tablas de la ley y además salvar al pueblo, sacarlo de la esclavitud. Por eso
en la memoria de todo judío siempre estaba Moisés. Y también estaba Elías, como el más importante de los profetas. Entonces, los dos más importantes de los profetas, con los tres más importantes de la nueva iglesia que él ha fundado. ¿Quiénes son? Pedro, que representa a Pedro, la institucionalidad, ¿no? La jerarquía, la cabeza de la iglesia. Santiago representa la misión, el apostolado, la misión, el salir, el ir por los demás. O sea, está haciendo un bypass de esa iglesia del Antiguo Testamento con los profetas y la ley a una nueva iglesia. Una iglesia que es jerárquica, que tiene una cabeza, que tiene un orden y que tiene en la cabeza del Papa una responsabilidad de mantener viva una tradición apostólica. Una iglesia misionera con Santiago y una iglesia mística con Juan. Qué belleza, ¿no? Esa es la iglesia que nos entregó así. Ese es el regalo de la iglesia que nos dio nuestro Señor. Por eso cuando oímos por ahí decir, Dios sí, iglesia no, pues nos estamos poniendo nuevamente adelante y dejando a Cristo atrás, ¿no? Cuando revela este gran misterio. Bueno, esta es la iglesia de la Transfiguración que está en el Monte Tabor, la llevan actualmente los franciscanos. Este es el Monte Tabor, esto que se ve aquí. Y aquí ven, ¿no? La cúpula, ¿no? Se ve en la Transfiguración, ¿no? El mosaico. ¿Y dónde queda? Ahí está el mapa, para que lo coloquen si quieren. El Monte Tabor, a 17 kilómetros del mar de Galilea, en esta dirección. Ya con ese mapa, ya cuando vayan a Tierra Santa, no se van a perder. Bueno. En el mismo 17, Jesús sana a un epiléptico, los apóstoles no pueden sacar al demonio. ¿Y por qué no lo pueden sacar? ¿Se acuerdan? No lo pueden sacar, pero vamos a leer. Cuando volvieron donde estaba la gente, está en el 14, 16, 14. No. Una onda no es el mismo, entonces puede dejar una Jesús. 17, perdón, 17, 14. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él, le dijo, Señor, ten piedad de mí, este epiléptico. Y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo han llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió, ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Y aquí ya la paciencia se iba un poco viendo a mis padres, como dicen. Bueno, enseguida Jesús dio una orden al demonio que salió y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no podemos echar a ese demonio? Jesús le dijo, porque ustedes tienen poca fe. Entonces la fe va a aparecer muchas veces. Hay una crisis de fe en la comunidad y se ve. Bien, cuando empieza a leer la materia, ¿no? Hay una crisis de fe. Pues tenemos que volver a la fe. Tenemos que creer en Cristo. Hay dos cosas que son importantes. Creer en Cristo, porque decimos fe es creer en Cristo, en Dios, ¿no? Pero creer en Dios, todo el mundo cree en Dios y hasta los demonios vemos que creen en Dios. Entonces eso no nos sirve, nos falta dar todavía un pasito más. De creerle a Dios, de creer en Dios a creerle a Dios, que es diferente. Y ese
pasito de más es el que nos cuesta. Creerle a Dios. Sí, Señor, que si estoy en tus manos, ¿no? Estoy en tus manos. Esa es la fe que necesitamos todos tener, echar mano. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? El tiempo pasa volando, ¿no? Jesús anuncia su pasión y muerte, bueno, es más o menos lo mismo, no lo vamos a leer. El pago de los impuestos de Jesús es respetuoso con las autoridades, paga sus impuestos como cualquier vecino, ¿no? Y ahí vemos la imagen, ¿no? De Pedro sacando un pescado y sacando ahí la moneda para ir a pagar el impuesto, ¿no? Ya quisiéramos nosotros hacer para pagar la luz, el agua, ir a pescar aquí en el, ¿cómo se llama el río que pasa? San Carlos, ir a lanzar el anzuelo y sacar para la luz, para el agua, para... Bueno, ahora sí vamos al capítulo 18, vamos a avanzar un poquito más. Capítulo 18 ya es propiamente la parte discursiva. En este capítulo está centrado en la comunidad, o sea, Jesús va como a dar una recomendación a sus apóstoles, a esa nueva iglesia, a esa comunidad de fe. Y entonces, fíjense esto, en aquel momento sus discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Todavía estaban pensando en impuestos y cosas, ¿no? Y Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró, en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Pero uno dice, entonces, ¿cómo debe ser uno como los niños? ¿Infantil como los niños? No. Bueno como los niños. Bueno, los niños a veces son malvados. No siempre son tan buenos. Desconfiados, caprichosos, ¿cierto? Yo conocí un niño, tenía como 5 años, 6 años, y era del campo. Entonces llegó una niña de la ciudad y cogió ají, picante, ¿no? Dijo, mira, esto es muy rico, y comió. Se picó, pero no dijo nada. Y le dio a la niña. Oh, lloraba esa pequeña, niño travieso, corriendo, a esconderse de la mamá porque la mamá le iba a retar fuerte, ¿no? Ese niño era yo. Entonces, el modelo de niño no nos sirve. ¿A qué se refieren los niños? Lo que lastimosamente decíamos, que los niños no eran reconocidos. O sea, ponerse a luz. Eso es lo que quiere decir cuando habla de ser como los niños. No esperando nada a cambio, no, ponernos siempre al final de la fila. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, ¿no? No esperar el aplauso cuando servimos, no esperar que nos digan, oiga, qué bonito, qué bien. No, servir porque es Dios el que nos ve. Es a Dios el que servimos siempre. Bueno, y luego Jesús previene a la iglesia de los escándalos. Y es muy duro. Jesús va a ser muy duro y les anuncia a los apóstoles. Y fíjense lo que dice, porque es muy interesante, porque es prácticamente lo que estamos viviendo como iglesia. Dice, al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, no le sería que le amarraran al cuello una piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Esa es la famosa piedra de moler, ¿no? Y una vez nos llevaba y le iba un burrito, iba dando, pero una piedra esa puede pesar más de 100 kilos. La escena, ahí se ve, ¿no? ¿Cómo sería una escena de esas? Pues se va al fondo. O sea, el pecado es irse al fondo, y no poder salir de ahí. Entonces dice, ay, el ay de Jesús, ay del mundo a causa de los escándalos. Fíjate lo que dice. Tiene que haber escándalo. Jesús ya lo sabe. Y veía en la comunidad los escándalos, no lo sabemos, no nos lo dice, pero cuando leemos, por ejemplo, las cartas de Pablo, vemos problemas bien gordos
en esas primeras comunidades cristianas. Entonces los problemas deben ser una oportunidad para rezar, para pedir y para, como decir, aprender de los errores, ¿no? Las faltas, las situaciones, lo que hemos vivido como iglesia, en Chile aquí, y que entonces tenemos que dar la vuelta a la paz, pasar la vuelta. Y nos propone un nuevo ayuno. Si tu mano o tu pie te está haciendo caer, córtalo y tíralo lejos. Bueno, si fuera literal esto, yo creo que más de uno estaríamos sin cabeza, sin ojos, sin manos. Pero ¿qué nos está diciendo ahí? Porque el ayuno siempre lo hemos visto como el dejar de comer, ¿no? Privarnos de la comida. Entonces, Viernes Santo, comer pescado, de carne. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? Que no te prives de comer, sino que comas lo más delicioso, lo más bueno. Que te hartes de lo mejor. Que no la comida chatarra es el pecado. Entonces tú tienes que comer lo mejor. Tú si eres egoísta, hártate, date una buena panzada de generosidad. Que si eres perezoso, aliméntate de la diligencia. Come lo mejor. Cambia tu dieta. Y así, en cada una de las cosas que generalmente nosotros reincidimos, caemos, pecamos, alimentémonos de la virtud contraria al defecto que tenemos. Bueno, otra recomendación es salir a buscar. Nos habla ahí de las 100 ovejas y pierde una oveja. Entonces se va a buscar la oveja perdida hasta que la encuentra. Es decir, la iglesia tiene que estar en salida. En salida, lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Todo el tiempo está diciendo. Una iglesia que sale a buscar a los pecadores, predica, tiene que llevar la palabra a los demás, a los pecadores. Luego nos aparece el 15 al 17 sobre el perdón, cómo se deben resolver los problemas en una comunidad. Eso nos sirve a nosotros también. ¿Cómo se resuelve un problema en una comunidad, en una iglesia, en una parroquia? Ese es el 15. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él solo para reprochárselo, para hablar con él, para decirle, mira, te equivocaste en ello. Esa es el primer momento. Es muy feo reprender, o mucho más feo hablar de la persona, del pecado de la persona, fuera de la presencia de esa misma persona. Dice, si te escuchan, haz ganar a un hermano. Y el hermano, si es humilde, porque a veces no puede decirle a alguna persona y se convierten en enemigos. Y a mí me ha pasado eso. Y a ustedes seguramente también, ¿no? Dice, bueno, oiga, a algún familiar que no lo veo, oiga, pienso. Dice, ese es el problema mío, ¿no? Déjenme, yo sabré. Bueno, cumpliste con decirlo. Luego dice, si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida con la palabra de dos o tres testigos. O sea, quieres ayudar, quieres insistir, intenta, ¿no? Ya, hablar con otras personas, decirle, ¿cómo vamos a ayudarlo? ¿No? ¿Cómo podemos ayudarlo? No hundirlo más, sino cómo podemos hacerlo sentir una persona viva dentro de la comunidad, la situación que está viviendo. Si se niega a escucharlos, se informa a la asamblea. Ya tiene un problema gordo, ¿no? Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo ya como un pagano, publicaros, esa persona ya no quiere cambiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya, el último recurso, orar. Orar por él. ¿Sí? Bueno, yo les digo, todo lo que hacen en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que les hace en la tierra lo mantendrá atado en el cielo.
Aquí se presenta también el sacramento de la confesión. Asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre se lo concederá. Pues donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Aquí viene a ser presente el Emmanuel, lo que veíamos al principio. El Dios con nosotros. Dios que no abandona, que no traiciona, que no aleja su acto, aunque nosotros lo traicionemos. Bueno, y con eso terminamos. A comer a comer hojas. A devorarse la Biblia, ¿eh? Como el muñequito es. Capítulos 19, 25. Terminamos el discurso eclesiológico sobre la iglesia y nos encaminamos a otro discurso que es el escatológico. Vamos a hablar del cielo. Muy bonito eso. No se lo pierdan. Nos vemos entonces. Pongámonos de pie rápidamente porque la hora ya nos ponemos nerviosos después de ciertas horas, ¿no? Vamos a terminar dando gracias a Dios por este día. Que todo lo que hemos aprendido aquí nos sirva, ¿no? Que no sean solamente datos, anécdotas, no, sino que eso se traduzca en amor a Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.